Las campanas de la misión de San José en Guadalajara sonaban suaves en la tarde tardía, sus ecos trayendo un aire de misterio por el patio empedrado donde se reunía la fiesta de la boda de mi hija. Yo estaba detrás de ella, alisando el encaje de su velo con cuidado, sin jalar demasiado fuerte. Lucía radiante de blanco, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillando de pura emoción. Por un ratito, me permití creer que todos esos años de batallar y apretar el cinturón habían valido la pena, que este era el premio, una fiesta de amor y de estabilidad para ella. Pero entonces oí su voz. El tono de Gabriel era bajito, solo para su padrino al fondo del salón, pero las palabras se colaron por el aire como si me las hubiera escupido en la cara. Esa vieja va a arruinarlo todo. ¿Por qué se empeña en estar aquí? Mis manos temblaron contra el velo, las mantuve firmes, acariciando la tela delicada con toda la calma del mundo. Xóchitl me miró en el espejo que estaba recargado contra la pared de adobe, y yo le saqué una sonrisa bien grande para tapar el ardor que me quemaba por dentro. Ella necesitaba ver solo orgullo en mí, no la pura verdad de que su prometido ya me tenía hasta la coronilla. 40 años de sacar adelante a la familia cosiendo hasta la madrugada, pagando cada cuenta, saltándome comidas para cubrir la escuela y el alquiler, y yo, reducida a un estorbo. En ese instante, los pisos de baldosa y los arcos con velas parecieron más fríos, menos benditos. Pero no dije ni pío. Ajusté el velo una última vez, le di un beso en la mejilla a mi hija y me aparté cuando el fotógrafo la llamó. Adentro, sin embargo, algo se removió, el insulto me dolió hasta el hueso. Pero debajo de la herida, una fuerza calladita empezó a bullir, esperando su turno, mientras se formaba el desfile y la música se hinchaba como un río. Cargué ese susurro como una piedra en el bolsillo, pesada e inolvidable, sabiendo que no se quedaría enterrada por mucho cuando recordara el libro de cuentas de mis sacrificios. Después de la ceremonia, mientras los invitados alzaban copas y la música retumbaba por el patio, mis pensamientos se fueron para atrás, a los años que nos habían traído hasta aquí. Recordé el día que bajaron a Luis a la tierra en el Panteón de Belén, la bandera doblada, bien prieta en mis brazos. Su pensión del sindicato se volvió mi salvavidas, 20,000 pesos al mes, lo justo para irla estirando si vivía con tiento. El tiento se me volvió costumbre de vida. Cada mes, antes de comprar la despensa o pagar la luz, mandaba 8,000 directo a la cuenta de Xóchitl. Me decía que era temporal, que una vez que terminara su carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México, ella se plantaría sola y fuerte. Así que estiraba los 12,000 que quedaban para el alquiler, los servicios, la comida y el camión. Esas decisiones todavía me pesan en el cuerpo. Tortillas del mercado en vez de panes frescos de la panadería, un vestido de la tienda de segunda mano, usado hasta que se deshilachaba, mientras ella llegaba con bolsas de las plazas comerciales, noches encorvadas sobre la máquina de coser, remendando ropa de los vecinos para tapar lo que no alcanzaba la colegiatura. Mis ojos ardían de tanto forzarlos, pero el ruido de la máquina se volvió como una oración, una puntada más, un peso más para su porvenir. Recuerdo el día que firmé el cheque para el enganche del departamento cerca del Paseo de la Reforma. La pluma del agente inmobiliario se sentía como plomo en mi mano, pero el orgullo en los ojos de Xóchitl lo aligeró todo. Después, cuando Gabriel perdió su trabajo y juró que necesitaba recertificarse, saqué de mis ahorros para pagar sus cursos de paramédico. Me convencí de que era una inversión en su estabilidad. Cargaba todos esos sacrificios como renglones en un libro de cuentas que solo yo leía, columnas de pesos canjeados por oportunidades, filas de horas trocadas por seguridad. El orgullo llenaba algunas páginas, pero el cansancio las demás. Y en la quietud de la recepción, con las palabras de Gabriel todavía zumbando en mi cabeza, entendí lo invisible que se había vuelto ese libro. Junté las manos en el regazo y dejé que la música ahogara el dolor.
Mi sonrisa se mantuvo por las apariencias, pero por dentro sumaba deudas, dándome cuenta de que cada cuenta tiene su límite. Y la mía se acercaba al saldo final mientras se aproximaba el primer domingo después de la boda. El domingo, después de la boda, me levanté temprano como siempre. La rutina me llevó a la cocina, donde doré la carne despacito, dejando que la cebolla y el ajo llenaran las piecitas con un calor que olía a casa. Mi olla de hierro colado burbujeaba, y removí el guisado de res como si nada hubiera cambiado, pero algo adentro se me revolvía inquieto. El susurro de Gabriel en la misión todavía se me pegaba como espinas de nopal. Puse las tortillas en el comal, viéndolas inflarse, y me pregunté por qué mis manos seguían trabajando si mi corazón ya no quería darles de comer. Hacia el mediodía, llegaron Xochitl y Gabriel, con voces alegres y esa chispa de recién casados. Ella me dio un beso en la mejilla. Él asintió, como si entrara a un restaurante donde el servicio es de ley. Dejaron las bolsas cerca de la mesa, esperando que yo pusiera los platos como todos los domingos desde que ella era chiquita. Apagué la estufa. La olla siseó en protesta, el vapor subiendo en el silencio. Me limpié las manos en el mandil y solté las palabras antes de que el miedo me las tragara. ¿Pueden comprar comida en el camino de regreso? El aire se congeló. Xochitl parpadeó. Su sonrisa se le torció. Gabriel alzó las cejas. Medio divertido, medio molesto. Nadie dijo nada. Solo se oía el tic-tac del reloj de la cocina y el crujido suave de las tortillas enfriándose. Sentí mi propia sorpresa por lo que se me había escapado de los labios. Después de décadas de sí a la colegiatura, sí al alquiler, sí a las comidas, este era el primer no. Cayó pesado en la habitación, como una piedra en agua quieta. Y aunque mi corazón latía a 1000, no lo recogí. Colgué el mandil en su clavo y me senté, ya pensando en qué más podía deshacer antes de que empezara su luna de miel. Antes del amanecer, me senté a la mesa de la cocina. El brillo de la pantalla de mi teléfono reflejándose en las hojas de los geranios alineados en el alféizar. El guisado de ayer todavía estaba en la olla, intacto, testigo mudo de mi rechazo. Abrí la app del banco, con el corazón firme ahora, y bajé hasta la transferencia programada 50,000 pesos listos para salir de mi cuenta esa mañana, rumbo a una luna de miel en París. Con un toque, la cancelé. El mensaje de confirmación parpadeó en la pantalla, y un peso que cargaba desde hacía años pareció evaporarse. Pasé a la sección de usuarios autorizados. 2 nombres me miraban fijo: Xochitl López y Gabriel Herrera, mi hija y su marido, cada uno con una tarjeta que me había dicho era para emergencias. Oprimí el botón de congelar en ambas cuentas, sin que me temblara el dedo. Otro mensaje confirmó la acción. Por primera vez en décadas, cada peso de mi pensión y ahorro se sentía solo mío. El sol salió despacio, tiñendo el cielo de naranja pálido. Me serví café, lo endulcé a mi gusto y lo tomé en silencio, oyendo el zumbido lejano de los grillos. Pensé en Luis y en su advertencia de no dejar que la comodidad se convirtiera en carga. Lo había ignorado demasiado, pero ahora su voz se sentía cerca, afianzando mi decisión. Al otro lado de la ciudad, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Xochitl y Gabriel arrastraban sus maletas al mostrador, con pasaportes en mano y sueños de París en la lengua. La empleada pasó sus boletos, frunció el ceño y lo intentó de nuevo. La voz de Gabriel se alzó filosa. Mientras la gente en la fila empezaba a mirarlos, la cara de Xochitl se puso roja como tomate cuando la empleada explicó que las tarjetas no pasaban, y sin pago, no hay vuelo. Mientras ellos discutían, mientras la vergüenza se les arremolinaba como humo, yo estaba de vuelta en mi cocina, rellenando mi taza, dejando que el calor me invadiera el pecho. Su desbarajuste no me tocaba. Por primera vez, la humillación no era mía para cargar. Me recargué en la silla, con la luz de la mañana suave sobre los geranios.
ya pensando en qué verdades me esperaban todavía en los archivos del juzgado y en el cajón viejo donde guardaba las llaves de repuesto. 2 días después del lío en el aeropuerto, caminé por los pasillos frescos de mármol del Palacio de Justicia en Guadalajara. Los empleados apenas me miraron. Yo era solo otra mujer con un sobre en la mano. Los zapatos sonando suaves contra el piso lustrado, pero en mi pecho el latido era firme, casi orgulloso. En la oficina de registros pedí una copia de la escritura del departamento donde vivían Xóchitl y Gabriel. La empleada tecleó la dirección. Luego me deslizó el papel por el mostrador. Ahí, en tinta negra, estaba mi nombre, no el de ellos, no compartido. Mío. Lo mismo con el coche que manejaban. Un sedán modesto que Gabriel presumía como si lo hubiera pagado él solo. El título de propiedad llevaba solo mi nombre. Nunca lo había transferido. Por más que me lo insinuaran o pidieran, guardé los papeles en mi bolso y salí a la luz del sol. Pesaban más que oro. Por años me había dudado a mí misma, preguntándome si mi cuidado rayaba en paranoia, pero ahora entendía que había sido sabiduría pura. En casa, abrí el cajón de abajo de mi escritorio de roble viejo. Debajo de facturas amarillentas de servicios y boletines del sindicato de Luis, había una cajita de llaves. La saqué. Quité el polvo y sostuve el metal fresco en la palma. Las llaves de repuesto del departamento, del coche, hasta de un bodega que Xóchitl ni recordaba que estaba a mi nombre. Las había guardado todas, en silencio, como si presintiera que este día llegaría. Pensé en don Miguel, el compadre más cercano de mi marido en el sindicato del ferrocarril. Lo recordé parado conmigo al lado de la tumba. Su mano ruda pero firme en mi hombro. Isadora, me dijo bajito, nunca firmes lo que te mantiene a salvo, ni cuando la familia insista, ni cuando quieras creer en su agradecimiento guarda algo a tu nombre. Un día lo vas a agradecer. Ese día había llegado. Puse las llaves en el escritorio, alineándolas prolijo al lado de las copias frescas de la escritura y el título. Una sonrisita me tiró de las comisuras. Me habían subestimado. Me veían como una vieja aferrada a costumbres. Pero yo había sido cuidadosa, metódica, protegiéndome con cada decisión bien pensada. Al caer la tarde, cerré el cajón de nuevo, el chasquido agudo en la casa callada, y empecé a empacar una maleta con ropa para más que una noche fuera. Esa noche, después de guardar las llaves y escrituras de vuelta en el escritorio, me senté a la mesa de la cocina con una hoja en blanco. Las palabras fluyeron fáciles, más firmes de lo que esperaba. El respeto es la renta que nunca pagaron. Doblé la nota por la mitad y la dejé al lado de la taza de café frío, sabiendo que la encontrarían cuando vinieran a golpear de nuevo. Al amanecer, ya tenía lista una maleta modesta, 2 vestidos, un suéter, el kit de costura que nunca dejaba atrás. Cerré la puerta principal, metí la llave de repuesto en mi bolso y caminé por la calle tranquila hasta la terminal de autobuses. El aire olía a asfalto mojado de una lluvia chiquita de la noche. Compré un boleto al norte, hacia Querétaro, sin titubear al decir el destino. El camión salió a la carretera principal mientras salía el sol, con rayos rayando el horizonte. Mi teléfono vibró en la bolsa, llamadas de Xóchitl, mensajes seguramente pidiendo explicaciones o rogando favores. Oprimí el botón para apagarlo. El silencio que vino después fue de otro mundo. Por años, mi teléfono había sido como una cadena. Cada vibración un recordatorio de que solo me querían por mi cartera, mi tiempo, mi paciencia. Ahora estaba en paz. Y yo también. Cuando paramos en un restaurante de carretera, bajé y me compré el desayuno. 2 huevos revueltos, tocino crujiente al punto y un bolillo chorreando miel. No pensé en partir porciones. No calculé qué guardar para otro. Me lo comí todo despacio, saboreando sabores que no me había permitido en años. Se sintió como un derroche bendito, como si alimentara no solo el cuerpo,
sino un pedazo del alma que tenía hambriento. Para cuando el camión llegó a Querétaro, me sentía más ligera y más sabia, como quien se quita un abrigo pesado después de demasiadas temporadas. Mi hermana Rosa me esperaba en la terminal, con brazos fuertes y el pelo plateado recogido en una trenza. No preguntó de una, solo me abrazó, como si ya lo supiera todo. En su casa cerca del jardín Cenea, tendió una cobija limpia en la cama de huéspedes y preparó café con canela. Nos sentamos juntas en su mesa de cocina, oyendo el zumbido de los grillos afuera. Por primera vez en años, hablé sin miedo a que me juzgaran. Le conté del insulto susurrado, de la luna de miel cancelada, de los papeles con mi nombre todavía claro. Ella escuchó, asintiendo, sin cortar, hasta que me callé. Isadora, me dijo suave, no te has perdido, has llegado. Esa noche, dormí sin poner alarma, sin planear transferencias de la semana, sin preguntarme qué cuenta o crisis me esperaba. Mis sueños fueron suaves, no revueltos, y cuando desperté a la mañana siguiente con el sol derramándose sobre la cobija, supe que había cruzado a otra vida, una donde las consecuencias de mi ausencia apenas empezaban a llegar a Guadalajara. De vuelta en Guadalajara, el silencio que dejé atrás empezó a quebrarles el mundo en pedazos. Primero llegó el aviso de renta, naranja chillón pegado en la puerta del departamento. Xochitl llamó al casero con voz temblorosa, jurando que el dinero llegaría pronto, pero nunca lo hizo, en semanas. El coche se lo llevaron también, remolcado en la noche por el banco que todavía tenía el gravamen a mi nombre. Gabriel empeñó su reloj, el que presumía con orgullo en la boda, y volvió con menos de lo justo para la despensa. Las compañeras de Xochitl murmuraban cuando pedía prestado para el camión, y la vergüenza se le pegaba como un uniforme extra. En la parroquia, las lenguas chismeaban más que las campanas. Todos sabían que la luna de miel se había desinflado antes de empezar. La historia corrió más rápido que la verdad que la mamá de la novia había cerrado su bolsa y su paciencia. Me imaginaba sus caras cuando los vecinos ofrecían lástima en vez de envidia, los hombros de Gabriel tiesos de coraje, los ojos de Xochitl esquivando a las amigas que preguntaban de más. La desesperación y la vergüenza habían reemplazado la soberbia fácil que cargaban a mis espaldas por años. Mientras tanto, yo caminaba cada mañana con Rosa por el río Santiago. El aire olía a cedro y agua. Los corredores nos pasaban con un saludo, y dejaba que el paso de mis pies se acompasara con la fuerza callada que crecía adentro. Hablábamos de cositas su jardín, recetas que queríamos probar sin prisas, sin el peso de exigencias. Por las noches, nos sentábamos en su porche viendo los murciélagos salir de debajo del puente, miles de alas contra el crepúsculo. Por primera vez en décadas, me sentía parte de la noche en vez de ajena a ella. Mi ausencia estaba remoldando Guadalajara de formas que no necesitaba ver de cerca. Su desmoronamiento era de ellos, para sufrir. Mientras yo aprendía qué significaba volver a ser una entera, mientras me servía otra taza de café en el porche de Rosa, empecé a bosquejar en mi mente los nuevos términos en que un día podría dejar que Xochitl volviera a mi vida. Una tarde, mientras Rosa preparaba té, me senté a su escritorio con una hoja rayada y empecé a escribir. Las palabras vinieron lentas al principio, luego cobraron fuerza, como agua rompiendo una represa. Xochitl, empecé. Si quieres que esté en tu vida, será en mis términos. De hoy en adelante nada de transferencias automáticas de mi pensión, nada de tarjetas de emergencia a su nombre. Las visitas solo cuando yo invite, no como costumbre esperada. Y sobre todo, el respeto se muestra en palabras y en hechos. Sin esto, ¿no hay relación entre nosotras? Doblé la carta, la metí en un sobre y la mandé a la mañana siguiente antes de caminar por el río. El aire se sentía más liviano, como si escribir hubiera despejado el camino adelante. Días después, Xochitl llamó. Su voz estaba ronca de tanto llorar, cada palabra un ruego.
Aunque evitó mencionar las reglas de frente, la voz de Gabriel cortó del fondo, aguda de maldiciones, echándome la culpa por humillarlos, por romper lo que él llamaba la unión familiar. Pero el equilibrio había cambiado. Su enojo ya no me llegaba. Las reglas no eran una sugerencia, y no me iba a dejar convencer para rendirme. Rosa me vio colgar el teléfono y asintió. «Has trazado la raya, hermana. Ahora es de ellos, cruzarla o no». Esa noche, dormí más profundo que en años. Por primera vez, mi futuro no se sentía como un río sin fin de obligaciones. Era un camino que yo elegía, y ellos tendrían que decidir si lo andaban conmigo o se quedaban atrás. La semana siguiente, la prueba de su elección llegó a mi puerta de una forma que no esperaba. A mediados del verano, el calor en Guadalajara apretaba pesado en cada calle, de ese que encoge las hojas y hasta frena a las palomas en la plaza. Xóchitl me llamó una tarde, con voz más firme de lo que había oído en meses. Me invitó a cenar a su departamento, asegurándome que sería sencillo, pero pagado con su propio sueldo. Dudé, luego dije que sí. Cuando llegué, la mesa estaba puesta con platos desparejados y un olorcito a arroz con pollo llenaba la cocinita chica. Xóchitl se movía nerviosa, alisándose el vestido, y al fin se sentó enfrente. Juntó las manos y preguntó bajito: «¿Cómo estás, mamá?». La pregunta me sorprendió más que la comida. En todos estos años había pedido ayuda de 1000 formas, pero nunca por mí. La comida era simple, pero cada bocado sabía a su esfuerzo. Y me permití sonreírle de una manera que no hacía desde antes de la boda. Una semana después, oí martillazos afuera de mi casita. Cuando salí, encontré a Gabriel en camiseta, sudando a chorros por la espalda mientras arreglaba la cerca que se caía. No levantó la vista de inmediato. Solo siguió clavando los clavos en la madera. «Pensé que te debía más que palabras», murmuró, pausando para secarse la frente. Su orgullo se doblaba bajo el sol. Pero por una vez era su trabajo, no mi sacrificio, el que llenaba el silencio entre nosotros. Me quedé en el porche, con brazos cruzados, dejando que el sonido del martillo y el clavo reemplazara las disculpas huecas de que ya estaba harta. Por primera vez, empecé a creer que el cambio podía ser real, no con promesas, sino con pruebas. Para fines de agosto, ya empezaba a imaginar cómo sería la paz en mi propia casa de nuevo. Las rosas a lo largo de la cerca de mi patio trasero estaban en todo su esplendor, sus pétalos atrapando el sol de finales de verano como llamitas. Adentro de la casita, sobre mi escritorio, colgaba enmarcada la escritura de la casa y el título del coche. 2 papeles que antes pesaban como yugos, ahora eran recordatorios de lo que había recuperado. Con el dinero de la pensión, ya no chorreando en pedidos sin fin. Por fin agendé las visitas al doctor, que había pospuesto por años. Me compré una máquina de coser nueva y robusta, su zumbido firme y placentero. Ya no una herramienta de sacrificio, sino de puro gusto. Cuando Rosa sugirió un viaje a San Miguel de Allende para ver los senderos de flores silvestres, pagué sin pensarlo 2 veces. Caminamos entre bugambilias y cempasúchil, riéndonos como chavas que nunca les enseñaron a medir la alegría contra el costo. Xóchitl empezó a visitarme cada miércoles por la tarde. Traía comidas caseras o bolsas de despensa que ella misma pagaba. Ya no llegaba con exigencias escondidas en su sonrisa, solo con cuentos del trabajo, detallitos de cariño y la humildad de quien ha aprendido el peso de sus decisiones. Gabriel venía menos, pero cuando lo hacía, se portaba con un respeto más callado, sus palabras sin la fanfarronería de antes. Puse mi taza de café en la baranda del porche, viendo cómo la luz del sol se deslizaba por el patio. La casa se sentía distinta ahora, no solo un lugar que mantenía para otros, sino un rincón que me cobijaba a mí primero. Me había esfumado de su control, sí, pero en el proceso me había reencontrado a mí misma, entera e inquebrantable. Si desaparecer me devolvió la dignidad, que nunca más dejaré que nadie me robe,